Evangelio de Juan, capítulo 4. Hasta el 38. Dice, Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nosotros declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? Aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega.
siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Cuando estaba meditando sobre este pasaje, comencé a investigar sobre dónde se encontraba específicamente este lugar, Samaria específicamente. Y llegué que antiguamente, en la época en que ya estaba el Señor Jesucristo en la tierra, el pueblo de Israel estaba dividido en tres partes. Se encontraba Judea en el sur, lo que es Samaria en el centro y Galilea en el norte. Y se produjo después que los asirios se llevaron las 10 tribus de Israel del norte en cautiverio y dejaron unos cuantos ahí en esa parte. Y les enviaron gente de diferentes tierras para poder habitar la tierra. Y ahí se dio el origen a los samaritanos. ¿Y por qué me llamó la atención estos datos geográficos? Porque en el versículo 4 dice que al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria. Y me puse a pensar de que por qué al Señor le era tan necesario pasar por Samaria. Y se me vino a la mente lo de la naturaleza que tiene el Señor, tanto su naturaleza humana como hombre y su naturaleza de Dios. Y en este mismo pasaje hay ciertas características que van describiendo lo que es cada una de sus naturalezas. Como naturaleza humana, en el mismo capítulo que ya leímos, nos muestra que el Señor se cansó en el versículo 6. Luego en el versículo 7 nos nombra que tuvo sed. En el versículo 8 que tuvo hambre. Y a modo de, como su naturaleza divina, nos muestra que al decir que le era necesario pasar por Samaria, era porque el Señor sabía que si Él iba para allá no era por mera casualidad, sino que sabía que iba a tener un encuentro y iba a valer la pena porque iba a poder dedicarle el Evangelio, en este caso, a esta mujer. Y que iba a ser de gran bendición, ya que, como ya en el pasaje se menciona, judíos y samaritanos no tenían una buena relación, pero sin embargo el Señor decidió, aún así, ir a este lugar. Y a medida que va transcurriendo el pasaje, cuando ya el Señor entra en contacto con esta mujer, podemos ver ciertas características que a mí por lo menos me llamaron la atención, de que en su naturaleza divina el Señor le ofrece algo más que solamente poder saciar esa necesidad que tenía la mujer al ir a buscar esa agua, ya que esa agua solamente lo iba a satisfacer por un momento, pero sin embargo el Señor le iba a dar algo que satisfaciera una necesidad más importante, que era su eternidad, ya que muchas veces las cosas de este mundo satisfacen solamente por un momento, pero al rato después necesitamos más y sentimos como un vacío. Pero el Señor le ofrece algo más que eso, que es la vida eterna. En el versículo 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesucristo estaba buscando saciar esa necesidad que todo hombre necesita,
saciar esa necesidad que no es como las cosas que entrega el mundo, era una necesidad diferente. Y ahí podemos ver uno de los rasgos de Jesucristo en su naturaleza divina. Otra característica es que el Señor conocía a la perfección la vida de esta mujer, ya que le hace una pregunta a la mujer de que en el versículo 16 le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y el Señor como que en cierta forma está enfrentando a esta mujer con su pecado, porque la mujer le responde: no tengo marido. Y el Señor le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Quizá esta mujer había caído en lo que era el adulterio, ya que había tenido, como bien lo menciona, más de un marido y había estado con otras personas y estaba cometiendo adulterio. Y el Señor la estaba enfrentando con su pecado. Al conocer todos los detalles de su vida, nos muestra rasgos característicos de lo que es su naturaleza al conocer su vida. Entonces, me ponía a pensar, mientras meditaba en este pasaje, que el Señor conoce todo de nosotros, así como de la mujer samaritana. Conoce aún hasta lo más íntimo de nosotros. Entonces, Él tiene un conocimiento acabado, perfecto, de todos, sabe lo que hicimos, aunque nosotros no nos acordemos, pero Él ya lo sabe. Entonces, esta mujer quedó tan asombrada que, pese a tener un conocimiento por lo que era el Mesías o un Salvador, sigue desconfiando, por así decirlo, porque en el versículo 26, dice 25, la mujer le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Si bien esta mujer tenía un conocimiento de que había un Salvador, no sabía que el mismo Salvador estaba frente a ella hablándole. Y además aún se estaba preocupando por ella, por esa necesidad tan importante que tiene el hombre. Y luego que esta mujer habla con esta persona, con el Señor, se ve que ella toma un cambio de actitud y se da cuenta que está hablando con una persona diferente, que no la está juzgando, que no la mira con malicia frente a su pecado de adulterio, sino que la está ayudando para saciar esa necesidad. Luego de que termina de hablar con el Señor, la mujer se va y empieza a contarle al pueblo de todo lo que había acontecido con este hombre. Y gracias a este testimonio, muchos samaritanos que, si bien decirlo, no se llevaban, tenían conflicto con los judíos, pudieron llegar a Cristo, llegar a conocerle y ser salvos. Y en este modo práctico, en este caso de la mujer samaritana, nos revela que nosotros también tenemos una necesidad. Esa necesidad de que nada de este mundo puede llevar a cabo, sino que solamente el Señor. Dios es un Dios santo y no puede tener relación con el pecado. Él conoce todas las cosas y conoce nuestras vidas. Y todos los hombres, si bien somos pecadores, si me acompañan al libro de Romanos, capítulo 5. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia es clara en cuanto a este tema, ya que nos dice que todos somos descendientes de Adán, por lo cual todos somos pecadores, no hay quien se salve. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, ya que todos nacemos con esta enfermedad del pecado. Es como que estuviera en nuestro ADN. Y Dios, al tener este conocimiento perfecto, al mirar nuestro corazón, se da cuenta que no puede tener relación con nosotros ya que somos pecadores. Estamos enfermos en pecado, por así decirlo. Y en cuanto a este tema, hay un ejemplo que me gusta mucho llevarlo en cuanto a este tema. Es que nosotros, al estar enfermos en pecado, necesitamos, cuando uno está enfermo de una enfermedad de tanto física, va al doctor. Cuando va al doctor, el doctor lo examina y da un diagnóstico. Ese diagnóstico es que todos nosotros somos pecadores. Y luego de que el doctor nos da ese diagnóstico, nos da una cura. Y Dios también nos da una cura para poder saciar esta enfermedad. Si me acompañan al libro de Isaías, el capítulo 53. Isaías 53, versículos 4 al 6. Me dice, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando el doctor da el diagnóstico, siempre nos va a dar el remedio para poder curarnos de esta enfermedad que nos aqueja. Y de la misma manera Dios nos da este remedio a través de su Hijo, ya que el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino a este mundo viviendo una vida de santidad, ya que fue la única persona en este mundo en el cual no hubo pecado en su vida. Fue santo toda su vida. Y la Biblia nos enseña en este pasaje, como leíamos, que el Señor Jesucristo pagó sufriendo el castigo que era para nosotros en aquella cruz, ya que, como bien dice el pasaje, Dios cargó el pecado de todos nosotros en Él. Ese castigo que era para nosotros, todo cuando lo estaban azotando, cuando le estaban enterrando sus clavos en sus manos y pies, cuando le pusieron esta corona de espinas, cuando se burlaban, cuando le escupían. Todo ese castigo que sufrió era para nosotros. Pero sin embargo, Él tomó nuestro lugar. Y tuvo que vivir esta vida en santidad para que fuera el sustituto perfecto para nosotros, ya que Él, viviendo esa vida de santidad, y nosotros teniendo esa vida en pecado, esa vida en santidad del Señor Jesucristo para que se nos fuese acreditada a nosotros, y que la vida de pecado fuese puesta sobre Él, como si Él hubiese cometido cada uno de esos pecados, siendo que no lo fue.